Pues básicamente lo que voy a dar en mi presentación son estos puntos. Tengo muchas diapositivas, es posible que no las utilicemos todas o no las utilice todas, pero en cualquier caso estarán en el documento que se envíe. Y lo que me interesa sobre todo es que se capte la idea general y que, bueno, se conozcan algunos, me imagino que en gran parte ya los conoceréis, pero algunas de las herramientas que normalmente se utilizan en evaluación de la actividad investigadora y que son relevantes o nos resultan relevantes para nuestro trabajo, bien seamos investigadores o seamos bibliotecarios, para poderles ayudar a los investigadores a encontrar sus publicaciones y las citas que reciben y demás. Bien, una cuestión que para mí siempre ha sido elemental es el contexto, el punto de que en realidad es el punto de vista. En todo proceso de evaluación de la información es esencial porque depende de cuáles sean los intereses que tengamos, vamos a necesitar unas cosas u otras. Yo siempre ponía en evaluación de la información, siempre ponía el ejemplo de Einstein, que no es lo mismo Einstein para un niño que tiene que hacer un trabajo que para uno que tiene que hacer el trabajo fin de máster o para un investigador que está analizando cómo llegó Einstein a lo que llegó o qué influencias tenía. Eh, el contexto es todo. Y entonces yo me planteé, ¿cómo podría yo hacer ver cómo influye el contexto? Luego entenderéis por qué estoy haciendo todo esto. Pues pensé en Madrid, dije, ¿y si cojo un dron y me pongo a volar por Madrid? Pero claro, evidentemente eso era un tanto complicado. Entonces, estos días, como he estado mucho tiempo en casa, como podéis imaginar, pues me he dedicado a sacar muchas fotos desde mi balcón. Entonces me doy cuenta que a veces, dependiendo de hacia dónde dirija la cámara, me salen unas imágenes u otras, aunque sea en el mismo momento. Estas dos son del mismo momento. Y luego cuando ves las fotos, ves que una determinada parte de esas fotos está también en la otra, aunque sea de distinta manera. Bien, no olvidé la idea de Madrid en cualquier caso, aunque desde mi casa se ve Madrid. Entonces dije, lo más sencillo es irme a Google Maps. Y cuando yo pulsé para buscar Madrid, es esto lo que me salió. Relativamente a menudo estoy acostumbrado a ver el tráfico. Lo que no estoy acostumbrado es a verlo siempre verde, porque, o bueno, casi todo verde. Pero ya sabemos que como la movilidad la tenemos reducida, pues es lo que normalmente se puede ver. ¿Madrid tiene solo estas visiones? No. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva hay dos visiones distintas. Una es de alguien que le encantan los museos, que viene un fin de semana o una semana a Madrid y quiere tenerlos ubicados y saber dónde tiene que ir y a qué distancia están unos de otros para ir andando o en taxi o como lo considere. Y hay otros que les encanta comer y tienen dinero para permitírselo, claro, porque en este caso lo que he puesto es el mapa de Madrid con la vía Michelin, con los restaurantes que están escogidos en esa vía. Pero no es la única manera de ver Madrid. También los que han escrito novelas, poesía, bueno, los literatos y los pintores han visto Madrid de determinada manera. Esto es, bueno, aprovecho este caso para deciros que en gran parte de las imágenes hay un enlace que nos lleva a la documento. O sea, el 94% de las citas están en Google Scholar. ¿Vale? Eso es lo que nos viene a decir. Este documento es muchísimo más rico. Yo me he permitido sacar, fijaros, lo pongo aquí, figura número 4, está enlazado el documento. Figura número 4, habla de grandes áreas temáticas. Y entonces el contraste que he puesto es por lo siguiente, porque en química y ciencia de los materiales los 2/3 de la producción está compartido por las tres bases de datos, ¿de acuerdo? Mientras que en humanidades, literatura y artes solo es el 21%. Y aquí es donde, por eso es por lo que muchas veces se dice, claro, estar en Google Scholar es bueno para los de humanidades y ciencias sociales. ¿Por qué? Porque fijaos, el 59% está solo en Google Scholar de esas citas, o el 53,5% en ciencias sociales, ¿de acuerdo? Bien, pero es que tuve la suerte de que cuando estaba haciendo esta presentación, Emilio Delgado mandó a una cuenta, INCIT se llama, a una cuenta de correo, envió un documento que habían publicado en Archive. Fijaos, aquí está el enlace. Bien, ¿y qué es lo que hacen en este documento? Pues en este documento no solo vuelven a utilizar un conjunto de citas y hacen un análisis, pero en este caso ya no solo se refieren a Google Scholar, a Scopus y a la Web of Science, sino que incluyen otros dos elementos que son de los que han venido a contrapesar
el efecto que tienen tanto Scopus como la Web of Science, que es Microsoft Academic, que en realidad ya surgió hace mucho tiempo, pero ha resurgido, desapareció, o bueno, no tuvo mucho, dejó de tener importancia y ha vuelto a aparecer. Una nueva fuente, perdón, que es Dimensions. Esta de aquí es interesante, pero bueno, no puede competir con las demás porque lo que es en realidad es una base de datos de DOIs. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué he destacado esta parte de aquí arriba? Porque lo que nos está diciendo es que de todos, supongamos que el universo completo está formado por esto, que seguramente tampoco, se dejarán algo fuera. Si el universo completo fuera esto, Google Scholar recogería el 88%. Microsoft Academic el 60%, bueno, lo que vemos aquí. Pero resalto lo siguiente, si la Web of Science y Scopus son las fuentes más relevantes de todas, fijaos como la Web of Science solo recoge el 52% de las citas y Scopus solo el 57%. Da que pensar. Pero no contento solo con darnos esa información, nos han proporcionado una herramienta. Ya veis ahí la URL, pero también está la imagen, ¿vale? Esta herramienta, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite ir a la web y elegir 2 o 3 de esas fuentes y las podemos cruzar para ver qué es lo que sale. O sea, muy, muy interesante para todo aquel que quiera adentrarse un poco en las cuestiones bibliométricas. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a asegurar lo siguiente. No hay una única fuente que nos sirva para reflejar la producción de un investigador, ni la producción, ni su influencia, nada. La única manera de conseguir eso es uniendo varias fuentes. ¿Y cómo se pueden unir? Pues se pueden unir en portales. Por eso están de moda, bueno, tan de moda, no sé si de moda, pero están a la orden del día los portales de investigación, que se llaman de distintas maneras. En la Complutense, el que tenemos hasta ahora se llama portal bibliométrico. Bueno, ¿qué es lo que he traído aquí de nuestro secretario general? Que recuerdo que es complutense. Pues tenemos, por un lado, en la parte de la izquierda, vemos que, bueno, solo tengo marcada la primera pestaña, como se puede ver, toda una serie de identificadores. Estos son los identificadores, bueno, son iconos que en realidad representan una base de datos en la que tiene identificadores, ¿de acuerdo? Y en la que tenemos en la Complutense, estos 4 identificadores se corresponden con los que he marcado aquí, ¿vale? Por eso lo he puesto de esta manera, para que quede claro que esto equivale a esto y demás, ¿vale? Y por otro lado, me sirve esto también para ir apuntando de otro elemento que vamos a hablar. Veis que aquí está el índice H. El índice H, pero en este caso en Google Scholar. Scopus tendrá otro índice H. Cada una de las fuentes tendrá índices diferentes. ¿Por qué? Porque parte de una información diferente, de un total de recursos diferentes, ¿de acuerdo? Bien, destaco simplemente que aparte de estos, este es el ORCID, este es Scopus, este es ResearchGate, que ahora se ha convertido en Pablons, esto es el de Dialnet, este es el de Google Scholar y estos ya son de otro tipo. Este en concreto es de la Biblioteca Nacional, este es el ISNI y este es de la Library of Congress, ¿de acuerdo? Bien, vamos con los índices. 12 minutos. Se me caen los cascos. Bien, ¿qué son los índices? Los índices normalmente son un dato numérico, pero es un dato numérico que sintetiza a otros. ¿Por qué? Porque lo que hace es poner en relación diferentes medidas, ¿de acuerdo? Y no es equivalente a un indicador. Sabemos que casi cualquier índice puede ser un indicador, pero no es equivalente a indicador. ¿Por qué? Porque indicadores pueden ser cifras cifras que solo se relacionan con una magnitud, con una entidad, con una realidad, es que no me sale la palabra. Ahí he puesto algunos ejemplos. Artículos, número de citas, número de patentes es simplemente producción, pero es un indicador, ¿de acuerdo? Cada uno de los, como decimos que cada índice es la síntesis de dos medidas, pues cada una de ellas puede ser considerada como indicador, como acabamos de mencionar aquí, los mismos artículos y las citas. Pero es que además los índices pueden ser utilizados para crear a su vez otro índice. Vamos a verlo ahora con 3 ejemplos muy conocidos. Uno de ellos es el índice de precios al consumo, que en España el año pasado fue del 0,8. Vale,
nosotros vemos 0,8. Bueno, pues es el resultado de hacer. Lo he sacado, lo he sacado de la metodología del INE. Hay 400, se utilizan 479 artículos y se comprueba su precio en distintos establecimientos. Hasta 220.000 medidas se hacen para calcular ese 0,8. Por tanto, síntesis de 479 elementos. Otro de ellos, del que habremos oído hablar más veces, es el índice de desarrollo humano, en el que España está en el puesto 25, ¿de acuerdo? Pues que este índice de desarrollo humano se basa en 4 indicadores que están ponderados, ¿de acuerdo? Y vemos aquí, aquí también hay un enlace para que lo veáis, vemos como este índice de desarrollo humano en realidad se basa en unos índices intermedios. Y luego uno muy sencillito, que solo tiene en cuenta 2 magnitudes, es el índice de masa corporal, que relaciona nuestro peso y nuestra altura, y a veces nos da disgustos, pero bueno. Otro ejemplo, aquí no vemos ningún indicador. Por cierto, aquí no hay un enlace, pero sí que está al final, ¿de acuerdo? Me he dado cuenta antes repasándolo, pero ya lo arreglaré cuando os envíe la presentación buena. Bien, Estimado lo que hace aquí es un ranking de instituciones. Evidentemente, para poder hacer el ranking, que un ranking no es sino una lista ordenada, tiene que tener un criterio de orden. Seguramente hay un número por detrás. ¿Y cómo se calcula ese número? Pues fijaos, está hablando aquí de indicadores, ¿vale? Ya os he dicho que no iba a hablar de indicadores. Indicadores no es el tema de mi presentación, pero evidentemente salen. Pues fijaos, aquí hay 17 indicadores que están ponderados, porque cada uno tiene un peso, que son los que se utilizan para calcular ese ranking. Luego él los agrupa en 3, los llama factores, bueno, lo que fuera, es lo de menos. Simplemente lo que os quiero reflejar es que siempre los índices son la síntesis de varios valores, ¿no? Bueno, pues ahora vamos con el que todo el mundo conocemos, el GIF, es en realidad el factor de impacto de los JCR. Bien, los factores de impacto normalmente se aplican a las revistas y lo que hacen es relacionar el número de documentos publicados entre el número de citas que reciben en determinado año. He sacado este del índice de Alnet de revistas porque gráficamente me resulta atractivo y hace que se recuerde, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el índice de impacto de una revista en el año 2018? Como está ahí, en este caso es Comunicar. Pero bueno, como la ventana de citación es de 5 años, entonces tenemos en cuenta los 5 años anteriores, que son 2013 a 2017. Contamos todas las citas que recibe Comunicar y lo dividimos entre el número de artículos publicados. Ahí, dependiendo de los criterios que siga cada fuente, el número de artículos igual no considera las entrevistas, bueno, seguramente no las considera, las editoriales, tiene que determinar cuáles son realmente artículos científicos, ¿vale? Puede ser que haya reseñas, lo que fuera. Bien, en definitiva, ¿cómo se halla el factor de impacto? Dividiendo ese número de citas entre el número de artículos. Y en este caso lo tenemos ahí, 3,275. Bien, ahora sí que ya estamos en la Web of Science, ¿vale? Lo que he hecho que me he introducido en una de las categorías, fijaos, es categoría nanotecnología y nanociencia. Pues bueno, esta categoría es una de las 252 de las que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Que tiene 94 revistas y demás. Entonces, vemos aquí tiene un factor de impacto agregado. ¿Por qué se llama factor de impacto agregado? Porque en realidad está calculando el factor de impacto de toda la categoría, no de una única revista. Ahora en la siguiente diapositiva vemos el de la revista, pero así nos sirve para seguir recordando lo que me estábamos diciendo. Factor de impacto en 2018, contamos las citas que ha recibido en los 2 años anteriores, porque la ventana de citación es de 2 años, la sumamos y la dividimos entre el número de documentos que se han publicado en esos 2 mismos años y ya está, ya tenemos 6,795, es lo que nos da. Bien, ahora lo que hacemos es, esta es la misma información que teníamos antes y lo que hemos hecho ha sido pinchar el número de revistas y entonces nos salen un ranking, un listado ordenado, en este caso por el factor de impacto. ¿Qué es lo que tenemos? Fijaos, en la primera de ellas pinchamos y calcula el factor de impacto igual. Claro, eso tiene que haber una coherencia. El factor de impacto se tiene que considerar, se tiene que calcular en todas las fuentes de la misma manera para que sea relevante. Entonces, una vez más, factor de impacto de 2018, número de citas recibidas en 2016 y 2017, porque la ventana de citación es de 2 años,
dividido entre el número de artículos de 2016 y 2017. Ahora bien, me quiero detener un momentito aquí. Fijaos, ranking 1, factor de impacto 74, el segundo menos de la mitad, 33, y el décimo, que estaría en el primer decil todavía, 6 veces menos. Ya nos está diciendo algo, hay una desigualdad aplastante. Imaginémonos que tuviéramos una tarta con todo esto, qué parte le corresponde a este y qué parte le corresponde a este. Y estamos en los 10 primeros lugares, no digo más. ¿Es el factor de impacto de los Journal Citation Report el único que existe? No. Scopus, por su parte, tiene otro, como el SJR. También tiene el Size Score, pero bueno, he utilizado el SJR. Se parte de la misma base. ¿Cuáles son las diferencias? Pues las diferencias aquí son que tiene en cuenta 3 años, que añade ponderaciones, dependiendo de la revista que sea, le da una ponderación y considera documentos diferentes que la web posa. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles son, pero bueno, voy poniendo enlaces por aquí. He puesto enlaces de guías de la Universidad de Sevilla, que son muy buenas, pero también he puesto de la Complutense, que también son muy buenas. Por otro lado, antes he utilizado una imagen que os he dicho que me resultaba atractiva, que era del índice Dialnet de revistas, que se está utilizando ahora en el nuevo Dialnet Métricas. La característica fundamental, pues que utiliza una ventana de 5 años. Entre otras cosas, porque se dedica solo a ciencias sociales y humanidades. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, hemos visto que casi sin quererlo, en cuanto hay un factor de impacto, ya se tiende a ordenar las revistas y luego con ellas se establecen cuartiles y percentiles y demás. Pero en realidad esto no vamos a entrar en ello, pero es una perversión de lo que en realidad es el indicador. No obstante, os he dejado una declaración y un manifiesto, están enlazados los dos, y una síntesis de los dos, hecha por Lluís Codina, que es un documentalista buenísimo, catalán, y lo refleja muy bien en este enlace. También está al final, pero bueno, aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir al índice H. El índice H ha estado todo el rato cambiando esta presentación esta diapositiva de lugar, pero al final he decidido que primero digo más o menos así y características sobre el índice H y luego lo explico. Bien, en principio es un número, lo que hace es relacionar la producción de un autor con sus citas, bueno, de un autor o de una revista, una institución, de un área científica, de un país, porque como vemos se puede aplicar de muchas maneras. Uno de los elementos claves nunca puede ser mayor que el número de documentos publicados. Me permite una licencia porque el otro día siempre voy pensando, ¿cómo explico esto? Pues Juan Rulfo. Si imaginaos que las citas fueran las lecturas que se han hecho de sus libros, pues solo tendría un índice H de 2. Bueno, quizás de 3, pero si son las propiamente literarias, 2. Aunque haya leído millones y millones o uno haya repetido leyéndole. ¿Por qué? Porque solo escribió 2, una novela y unos cuentos, un libro de cuentos. Solo puede tener un índice H y no puede tener nunca un índice H mayor del número de documentos que ha publicado, ¿de acuerdo? Por otro lado, una vez que se consigue un índice H, no puede descender. O sea, o se queda así para siempre o solo puede crecer. Publica nuevos documentos y son citados o no son citados, ¿vale? ¿Qué es lo que permite el índice H con respecto a otros? Pues permite comparar científicos de distintas edades. Y si son de distintas edades, pues claro, con carreras científicas cortas también, ¿no? Y una de las ventajas que tiene, bueno, algunos dicen que como es muy simple, esa es una de sus principales ventajas, pues se utiliza prácticamente en todas las fuentes, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son algunos de los inconvenientes que tienen? Pues que no tiene en cuenta la calidad de las revistas, para él todo es igual, le da lo mismo. No se pueden comparar áreas distintas. Fijaos que antes hemos visto en nanotecnología cómo dentro del mismo área había unas diferencias enormes. Pues imaginaos lo que puede ocurrir, estoy hablando en ese caso de factor de impacto, pero ocurre lo mismo con el índice H. Imaginaos lo que puede ocurrir con otras que publican muchísimo menos o que la manera de funcionar del grupo de científicos que trabajan es totalmente diferente. Hay algunos que están constantemente produciendo y mirando lo último que hay y otros necesitan un reposo para que tenga efecto lo que ellos han conseguido, ¿vale? Un inconveniente, de ahí viene lo del contexto. Los resultados van a cambiar según la base de datos en la que miremos. ¿Por qué? Pues porque no parten
del mismo conjunto de documentos, ¿de acuerdo? Y luego penaliza a los autores que publican un poco. Es lo que estaba hablando de Juan Rulfo. Si tú publicas pocos, tu índice H va a ser pequeño. Aún así, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, Einstein solo tendría un índice H de 50. También es verdad que en su época no había tantas publicaciones como ahora. Y Heisenberg ya veis 30. Por cierto, aquí hay un enlace, es de hace unos años, pero está interesante lo que dice en el enlace. ¿De acuerdo? Bien, voy a beber un poquito. Pero vamos a ver, Andoni, ¿qué es el índice H? Pues bueno, el índice H viene a representar un número H de artículos que han recibido al menos H citas. Normalmente se representa con un gráfico de esta manera. El índice H quedaría comprendido en esta zona y todos estos serían los documentos que tienen más citas que el índice H y todos estos los que tienen menos. Lo vamos a ver luego con algún otro gráfico, ¿vale? Como os he dicho ya antes, se aplica tanto a autores como a revistas, áreas de conocimiento, instituciones, países y demás. Y ahí tengo algunos ejemplos que casi es mejor que los diga literalmente, porque si no, siempre me lío cuando lo voy a decir. Pero bueno, vamos a ver, alguien que tiene un índice H0 no significa que tenga pocos artículos, igual puede tener muchísimos artículos y no haberle citado a nadie. En este caso, he puesto un ejemplo de 20 artículos sin ninguna cita. Un índice H de 1 pues puede ser de una persona que solo ha publicado un artículo con una cita, o puede tener 1000 artículos con una sola cita. Incluso podría tener un artículo con 1000 citas, pero solo tendría un artículo, con lo cual el índice H sería 1. Un índice H2 podría ser alguien que tiene 2 artículos con 10 citas y uno con índice H25 que tiene al menos 25 artículos con 25 citas, pero puede tener 50 con menos citas, ¿vale? Bien. ¿Cómo lo calcularíamos nosotros? Pues lo que he hecho aquí es una simulación. En este lado de la izquierda he puesto una simulación de DOIS con el número de citas que tiene cada documento, por no poner títulos y demás. Y entonces, lo que habría que hacer es, se ordenan de manera descendente los documentos, ¿lo veis? De manera descendente, y aquí vamos poniendo pues el orden. Y cuando se cruzan, ese es nuestro índice H. Es tan sencillo como eso. Si aquí tuviera 3 en vez de 4, el índice H sería 3, ¿vale? Porque no llegaría a tener 4 documentos al menos citados 4 veces. Entonces, reflejo de este autor tiene 9 artículos publicados, 279 citas y un índice H de 4. ¿Vale? Pero afortunadamente nosotros no tenemos que andar calculando siempre el índice H. He puesto un ejemplo de Ignacio Cirac, que aunque trabaja en el Instituto Max Planck, es doctor por la Complutense, está muy vinculado a ella. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo accedemos al gráfico de su índice H? Aquí ya vemos que pone 119, ¿de acuerdo? Esto es Scopus, por cierto, no sé si os lo he dicho, es Scopus. El identificador aquí, voy adelantando camino. El gráfico es este, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los documentos en orden descendente de cita, ¿veis? Hasta que se corta y coincide el número de las citas con el número de documentos, 119. Bien, en esa curva nosotros nos podemos parar donde nos dé la gana. Esto de aquí representa que estamos colocados en el que está en el orden 76 y tiene 186 citas. Os he añadido como más información, porque en este caso no lo he enlazado, que el más citado tiene 2.836 citas y además tiene 4 documentos con 119 citas. Esto significa que en cuanto 2 de estos tengan una cita más, pues tendrá un índice H de 120. Bien, más ejemplos. Una de las cuestiones que también os comento, he intentado que todos sean complutenses, todos los ejemplos que tomo sean complutenses, ¿de acuerdo? Entonces, ahora estoy con Emilio Bouza, es un médico que trabaja en un hospital, como veis ahí, el Gregorio Marañón, y estamos en Google Scholar, ¿vale? Entonces, lo que he hecho ha sido destacar la parte esa. Y veis que aquí ya, aparte de las citas, tiene el índice H, 113. Significa que tiene al menos 113 documentos citados 113 veces. Fijaos que el que más citado está tiene 4.297. ¿Qué es lo que hace Google Scholar? Pues que añade los últimos 5 años. Hace un filtro, coge los últimos 5 años y nos dice, bueno, tiene estas citas, pero de los últimos 5 años solo hay 24.000.
¿vale? Que son muy poquitas, son las que suelo tener yo todas las mañanas. Y el índice H también de los últimos 5 años. Quiere decir que los últimos 5 años, al menos 71 artículos los han citado 71 veces, ¿vale? Y este otro índice que se sacó un poco de la manga Google Scholar, todo el mundo está inventando índices constantemente, ¿eh? Luego veremos algún ejemplo, aunque lo haremos de pasada. Pues, en este caso lo que indica son el número de documentos que tienen más de 10 citas, es decir, tiene más de 682 documentos, o sea, perdón, tiene 682 documentos con más de 10 citas. Bien, otro ejemplo de cómo el índice H no solo se aplica a personas o a revistas. Esto es el ranking de países en Estimago. También está enlazado, bueno, aquí y en algún otro lugar también está, ¿vale? Entonces, fijaos, España está el 10. A veces añadido unos numeritos. ¿Esto qué significa? Pues significa que está en una posición diferente dependiendo de lo que fuera. Está el 10 o el 11. Bueno, aquí está el 64, pero fijaos, también China el 201 y Japón el 77. Pero a lo que voy, el índice H que está aquí, España sería la 11, la undécima del mundo, y tendría un índice H de 830, lo que significa que tendría al menos 830 documentos citados al menos 830 veces. Alguno de ellos es de nuestro investigador anterior. Y de SIRAC también, de los dos que hemos visto. Otro ejemplo de utilización del índice H, pues Isidro Aguillo, cuando construye Webometrics, normalmente suele hacer un ranking de científicos en España. Aquí están del 1 al 5.000. En estos 17 primeros no hay ninguno complutense, enseguida llegan. Pero bueno, veis que está por orden descendente. Fijaos, el primero tiene 232 de índice H. 4 veces y pico más que Einstein. Es lo que todos estos tienen un índice H mayor que Einstein, ¿vale? Bueno, es simplemente significativo para relativizar para lo que sirven las cosas. Bien, este es muy curioso porque es una forma de utilizar el índice H comparándolos con la gente de su área. En esta base de datos son todo investigadoras españolas o que viven en España, y lo que hace es hallar un índice H medio para su área y después le da un valor comparativo. En este caso, fijaos, he cogido el ejemplo de María Vallerregi, que es nuestra, también Patricia Muñoz es nuestra, aunque esté en el hospital. Probablemente igual haya alguna otra que sea nuestra, perdón si es así, pero bueno, ellas dos he cogido en cualquier caso a María Vallet. Ella tiene un índice FH de 1,46. ¿Qué significa esto? Pues simplemente significa que tiene un 46% y su índice H es un 46% más alto que el de la gente que trabaja en su área científica. Y he puesto un ejemplo. Imaginad que el FH medio fueran 30, pues María Vallet tendría un 44. Y esta mujer de aquí, Azucena García, pues de 30 tendría 60, un poco más de 60, ¿de acuerdo? Bien, más ejemplos de lo que se pueden hacer con Metric y con el índice H. Fijaos, esto es de Alnet Métricas, están pruebas, esto todavía no se puede ver, pero bueno, estamos haciendo, veis que pone aquí ver indicadores experimentales. Y este indicador experimental lo que hace es tener en cuenta el índice H y compararlo con la edad académica. ¿Os acordáis que hemos dicho que el índice H puede medir o puede comparar a gente de distintas edades académicas? Bueno, pues es un intento de probar a ver qué es lo que sale. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, ¿qué se entiende por edad académica? Al menos aquí lo que se entiende es el tiempo que ha transcurrido desde que presentó la tesis doctoral. De acuerdo, que por cierto, aquí Elena Hernández tiene 4 citas en su tesis doctoral. ¿Vale? Entonces se calcula de esa manera, simplemente para mostraros cómo se está intentando casi siempre buscar nuevos indicadores. Bien, aquí no entro, os lo dejo, lo veis luego. Lo voy a plantear en la siguiente diapositiva, ¿vale? Un índice G. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que a veces cuando alguien tiene su índice H, resulta que su índice H es relativamente bajo con respecto al número de citas que tiene, porque tiene artículos muy citados. Entonces hubo alguien que... ¿Se ha dejado de ver? ¿Se ha dejado de ver? Sí, perdona, porque está presentando. Sí, porque está presentando a otra persona. Ya, bueno, pues no debería. Andoni, ya puedes presentar. Vale. Quítale, o sea, presiona en María Solís que está presentando y presenta tú. Ahora, nueva con 2 minutos. Aquí estamos, ¿eh?
A ver, pues nada. Espera, que presento yo y me quito. Vale. Y ahora empiezas, y ahora presentas tú. Pero también está... No, porque ahora diríamos que le he quitado yo. Vale, ahora dejo de presentar, ya puedes tú. Ya, pero sí ya estaba presentando, ¿no? Cuando alguien presenta, te quita a ti la presentación. Ya, sí, ya lo entiendo, pero lo que estoy diciendo es a ver si se ve. Vale, ya se ve. Bien. Ya se ve, Bueno, os estaba diciendo que a veces el índice H, o sea, hay gente que tiene muchísimas citas y su índice H es relativamente bajo. Entonces, lo que se pretendía era conseguir relativizar esto. Y entonces, bueno, os lo explico aquí, porque no es muy complicado, igual os lo explico yo mal y lo entendéis peor, pero fijaos. Antes os hemos dicho, para calcular nosotros el índice H, lo que hacemos es ordenamos los documentos por orden descendente de citas, ¿vale? Estas son las citas. Y le damos un ranking, 1, 2, 3, 4, 5, tal. Cuando coinciden, tenemos el índice H. Bien, pues para calcular el índice G se hace otra cosa más. Se hace una columna en la que aquí se van sumando las citas que tienen. Los dos primeros documentos tienen 89 citas, los tres primeros 126, los cuatro primeros 162, lo veis, ¿no? Los 13 primeros 307 citas. Sí, los 13 primeros 307 citas. Y lo que se hace en la última columna es poner el número de ranking al cuadrado. Y cuando coinciden sale, esto es, 19. En este caso tiene 19 de índice G y de índice H 13. ¿Qué significa esto? Pues que tiene unos cuantos documentos mucho más citados que su índice H. Que solo es simplemente para que lo tengáis en cuenta. ¿Y qué pasa cuando el ser humano es así? Si tenemos índice H e índice G, ¿por qué no vamos a hacer un índice mezclando uno y otro? Pues también lo hacemos y entonces ese índice H, bueno, aquí tenemos una serie de datos, que por cierto, Garfield está el primero, está cogido como ejemplo, se ve claramente que, fijaos, este de aquí tiene 12 de índice H, índice G 15. Aquí no hay mucha diferencia, sin embargo aquí sí. ¿Qué significa esto? Pues significa que Garfield tiene algunos documentos que son mucho más citados de lo que su índice H dejaría entrever, ¿vale? Pero simplemente es para que os deis cuenta que hay distintos documentos. Fijaos, os dejo aquí el enlace donde está sacado. Esto no creéis que es nuevo, porque este documento es de 2009, lo utilicé en una presentación en el 2010. Bien, ahora vamos a pasar a la identidad digital. Ya sé que no me queda demasiado tiempo, pero al menos os doy algún esbozo. O sea, vamos a entrar en los identificadores. Y antes quiero hablar un poco de la identidad digital. Lo que quiero destacar es que todo el mundo tenemos una identidad. Entre otras cosas, tenemos un DNI, tenemos una cartilla de la Seguridad Social, tenemos una cuenta y demás, ¿no? Ha evolucionado todo mucho de nuestro primer carnet o cómo teníamos las notas o cómo era nuestra cartilla del banco a lo que es ahora, pues ha cambiado muchísimo. Pero esa identidad estaba. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos dispositivos con los que nos movemos a todos los lugares y estamos totalmente localizados. Creamos cosas, las ponemos en la web, las compartimos en las redes sociales, hacemos búsquedas. Y las búsquedas también saben qué es lo que estamos buscando. Compramos, hacemos reservas, todo eso deja registros nuestros. Esos registros los ve alguien. No digo que esté todo el mundo mirando a ver qué hace este, no, pero en determinado momento pueden hacerlo. De hecho, cuando alguien va a pedir un trabajo, normalmente en gran parte de los casos intentarán ver su perfil en la web, a ver cómo es, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Pues, sobre todo, que tenemos una identidad digital. ¿Podemos ser conscientes de ella? No. Y es posible que, aunque seamos conscientes de ella, no podamos cambiarla, pero ayudaría si aquello que está en nuestra mano lo hacemos adecuadamente. ¿Por qué? Porque no solo es que tengamos una identidad digital, sino una reputación digital. De esa identidad digital que se muestra ante los demás sacan sus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Y generan parte de la identidad, en cierto modo, también. Pues incluso, de hecho, ha surgido lo que se llama derecho al olvido, ¿no? Para evitar que sigan apareciendo informaciones negativas nuestras que pueden ser errores o pueden ser de una etapa en que éramos más locos o lo que fuera, ¿no? Pero bien. ¿Y a qué viene esto? Pues viene esto a que el investigador también tiene una identidad digital
Y esa identidad digital tiene que ver con los grupos con los que trabaja, las instituciones a las que pertenece, los colegios invisibles con los que tiene relación, las distintas colaboraciones de todo tipo que establece, las publicaciones que realiza, las patentes que patenta, bueno, pues todo este tipo de cosas. Y además, también se le tiene que valorar. La CNI marca unos criterios para evaluar. En cierto modo, esa identidad digital va a influir en ello, porque si nosotros tenemos bien reflejadas cuáles son nuestras publicaciones, podemos saber las citas que recibe y entonces si en ese momento lo que están exigiendo es que tengan citas, pues podremos demostrarlo. Si no, no podemos hacerlo. Ahora porque se exigen citas, en otro momento igual se exige otra cosa, no lo sé, se verá con el tiempo, ¿de acuerdo? Pero es importante tener una identidad digital bien definida. Aquí he traído una presentación de Emilio Delgado Cozar, bueno, una diapositiva, perdón, la tengo citada también al final, que nos viene a decir que puesto que estamos en un mundo que ya no es tan sólido, sino líquido, una vez que está algo en Internet o en la web, se puede hacer casi lo que se quiera con ello. También plagiarlo, también hacer lo que no se debe. Pero es importante tenerlo en cuenta para nuestra propia identidad digital. Este es un artículo, también está enlazado. Bueno, no está enlazado, pero está enlazado al final. ¿De acuerdo? De unas investigadoras que nos vienen a decir que la identidad digital es el resultado de un esfuerzo consciente, ¿no? Que se tiene que normalizar, que hay que usar identificadores, porque nos sirven también para difundir la investigación y demás. Yo estoy bastante de acuerdo con ellas, solo hay una cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo, y es que incluso aunque no haya un esfuerzo consciente, acabaremos teniendo esa identidad digital, lo que ocurre que probablemente no sea como nos gustaría, ¿de acuerdo? Bien, veis, aquí es que me ha salido, la gafa estaba mucho más bonita en mi presentación, pero bueno, ¿qué es lo que pretendo ver aquí? Y como hemos dicho que cada una de las fuentes tiene una información diferente, significa que dependiendo a la que nos acerquemos, veremos unas cosas u otras. Pues de manera metafórica lo he hecho con las gafas. Si nos ponemos unas gafas de Scopus, veremos lo que está en Scopus. Si nos ponemos unas gafas de Scopus guiados por Dialnet, comprobaremos eso. Si lo que hacemos es buscar en la Web of Science y en Google Scholar, obtendremos otra cosa, ¿de acuerdo? Y en realidad lo que vengo a decir con la del centro, que es la que peor ha quedado, pero bueno, es que hay que comprobar el máximo posible, ¿de acuerdo? Bien. Hay una cuestión que a veces escapa, que no quiero dejar de mencionarla, aunque no es el tema, y es que el principal identificador es la firma. Habría que empezar por ahí. La firma deberíamos tenerla normalizada, eliminando ambigüedades para conseguir que aquellos que se llaman como nosotros o de una manera similar sean distinguibles de nosotros. Y hay que usarla siempre de la misma manera. Y luego, sobre todo, hay que considerar que el mundo científico es anglosajón y que en ese mundo científico no utilizan los apellidos de la misma manera que los utilizamos nosotros, ¿de acuerdo? Y aunque no me vaya a referir a esto, aquí os he dejado algunos enlaces que son importantes. ¿De aquí qué pasa? Anda. Es que aquí había una columna de comas, bueno. Ah, no, es que se ha quitado las columnas, vale, perdón. Bueno, ya no habrá problemas cuando os lo mande en PDF. Lo que había hecho aquí era, una de las cuestiones que ocurre con los identificadores es que hay algunos que son voluntarios, que nos los tenemos que crear nosotros, y hay otros que se crean automáticamente, que los generan las bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces, había puesto al lado de la izquierda estos que están en azul, que son los que nos tenemos que crear, y debajo había puesto los que se crean automáticamente. Bueno, luego se van viendo, son Dialnet, Scopus, bueno. Primero, los identificadores voluntarios. Bien, Pablons. Voy a hacer un breve comentario de ellos. Ya veo que estamos justos de tiempo, pero bueno, si no lo doy todo, simplemente para que veáis lo que hay detrás, ¿no? Pablons es lo que antes era el Research ID. Fijaos aquí que tiene su identificador de Research ID, es un investigador nuestro de la Complu de físicas. Fijaos qué índice H tiene, 68 de índice por ciento de la Web of Science, es decir, que no es moco de pavo. Aunque, claro, también es verdad que en su área los criterios de la CNI
lo que indican es que tiene que publicar en la Web of Science, ¿no? Curiosamente, cuando saqué los datos de él, no me aparecían las cifras. Pero bueno, al final están aquí. Bien, no entro en más detalles. Un detalle curioso es que Pablons ha introducido una novedad, que es esta, que aparecen las revisiones que hacen artículos. Lo que hago en casi todas las que requieren identificación es muestro mi perfil. Como no puedo acceder al de otros, muestro el mío. Y entonces este sería mi perfil en Pablons y las cosas que podría hacer. Una de las cuestiones son las revisiones. En Pablons también se puede buscar por la Complutense. Yo no me fiaría mucho de los datos porque aquí puede depender que falten muchos. De hecho, fijaos que hay 2.953. Pero bueno, en cualquier caso, viene bien verlo, ¿no? Fijaos, aquí está, por ejemplo, aunque no se note mucho, es el decano de biológicas. Aquí está Emilio Bouza, que le hemos visto antes, José Luis Contreras, que acabamos de ver, Patricia Muñoz y María Vallez, que eran las mujeres que teníamos allí, que teníamos antes. Y fijaos que aquí hay, en esta columna, las revisiones que han hecho. No quiere decir que estos no hayan hecho revisiones, igual las han hecho, pero por la razón que fuera no aparecen aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, también está aquí Pingarrón, ahora que lo veo. Bien, el ORCID. Como os decía, cada fuente tiene sus identificadores. Entonces, ORCID surgió con el empeño de conseguir centralizarlos todos de alguna manera. Bueno, ¿qué es lo que consiguió? Pues tener uno más, en cierto modo. Pero bueno, tiene una ventaja, ¿eh? Hay que considerar, y la ventaja fundamental que tiene ORCID es la siguiente, es que tanto Scopus como la Web of Science lo consideraron como un elemento identificador y lo incluyen en sus fuentes. Hay que tener en cuenta que, bueno, ahora Web of Science depende de Clarivate, pero antes era de Thomson y Scopus depende de Elsevier. Son dos de los grandes productores mundiales de publicaciones. Entonces, si ellos consideran que el ORCID sirve para identificar al autor, hay un gran camino andado, ¿de acuerdo? Bien, aquí os he dejado un enlace a una bibliografía de la UCM en que viene más datos sobre ORCID e incluso cómo crear nuestro propio ORCID, porque nuestra universidad es uno de los que participa en ORCID, ¿de acuerdo? Bueno, aquí he puesto algunos otros ejemplos. En este, sobre todo, vienen las obras. En el de María Varela, pues habla del empleo, de premios, financiación que ha tenido, la educación y demás. Vemos que aquí tiene, fijaos, 3 identificadores de Scopus y luego otra, esta no es la Patricia de antes, pero bueno, me sirve para mostrar que hay algunos que no tienen el perfil público. Y una vez más, lo que he hecho ha sido mostrar mi perfil interno. Entonces, veis que aquí hay distintos lapiceros que nos permiten cambiar las cosas. Hay algunas que se pueden y otras que no. Tenemos cuestiones de empleo, de educación y calificación, de premios, distinciones, asociaciones a las que se pertenece, financiación y demás. Y luego, importante, se puede determinar en gran parte de ellos si lo puede ver todo el mundo, si solo lo puedo ver yo o si lo pueden ver personas de confianza. Bien, Google Scholar es otra de ellas. He cogido otro de nuestros buques insignias actuales, Nazario Martín, un químico, ¿de acuerdo? Fijaos también que tiene un índice H de 90 y el de los últimos años de 51. En Google Scholar también hay, aunque no están todos, uno para toda la Complutense. Fijaos quiénes están, pues Nazario Martín, que acabo de presentar, María Vallez, que era la del 1.46 que hemos utilizado antes, y José Luis Contreras, que es el de Pablons, ¿de acuerdo? Y fijaos el número de citas que tienen. Este es un médico, creo que se ha jubilado hace poco. Y una vez más, el perfil propio. Este es mi perfil. Entonces, que para tener un perfil necesitamos tener una cuenta Gmail. En este caso no la tengo con la institucional, tengo la mía propia porque me lo creé hace mucho. Bien, y entonces, ¿qué es lo que he intentado aquí? Pues mostraros qué cosas se pueden hacer. Una de las más interesantes es esta. Se pueden añadir artículos por grupos o de manera individual o manual, pero también configurar cómo se hacen esas actualizaciones. Y otra cuestión interesante es la de que podemos decir, pero es que estos dos documentos son el mismo. A veces ocurre que el mismo está con 2 títulos y
aparentemente lo cuenta 2 veces, a veces no es así, porque le tachan las citas, pero está bien normalizarlo. Y también está muy bien para, fijaos, para poderlo borrar, porque hay muchas veces que se atribuyen, con Calderón Recho no es tan problemático, pero con Pérez Ramírez, pues probablemente puede ser que sí. Entonces deberían borrar lo que no es suyo, ¿vale? También permite exportar y, como veis, también se pueden editar los coautores. Bueno, aquí he puesto 2 ejemplos de ResearchGate, otro físico y una de sociología, que creo que es experta en cuestiones de género y demás. Y bueno, veis, 823 publicaciones y 135. Solo llamo la atención, ¿veis lo que vienen aquí? Esto es publicidad. Y aquí también hay publicidad. Bueno, solo lo dejo. No, es que no tengo ya tiempo, tengo que acabar. Y fijaos, otro ejemplo en academia, otras 2 mujeres, una de Derecho, otra de Biblioteconomía, esta con tipología documental no muy variada y esta sí. Pero fijaos, Aria Star y aquí también más publicidad. No sé, ¿cuánto tiempo más puedo seguir? Esther. Que lo que quieras, la gente puede desconectarse cuando quiera. Vale, no voy a tardar mucho más, porque voy a ir bastante deprisa, pero bueno. Sí, pero bueno, no te aceleres mucho, tranquilo. Vale, bien. Si os fijáis, estoy en el punto 3.4 y luego ya se viene el 4 casi. Vale, bien, pues voy a ir un poco más despacito, más pausado. Identificadores automáticos. Como os he dicho antes, hay una serie de identificadores que los genera la base de datos al incluir los documentos. ¿Cuál es el primer ejemplo que traemos? Es Dialnet. ¿Por qué traemos Dialnet? Bueno, Dialnet es prácticamente el único recurso que intenta recoger todos los demás. Antes hemos visto lo que hemos visto de Pingarrón en gran medida salía de su perfil de Dialnet. Entonces, vemos claramente, bueno, aquí además tenemos 2 eminencias. Nada menos a la primera mujer que llegó al Tribunal Constitucional, que es complutense, y Eduardo García de Enterría, que es esencial, se le cita en me imagino que en cualquier área del derecho, pero sobre todo en derecho administrativo es crucial. Fijaos que ya aparecen con citas y eso que casi todavía no se han volcado las revistas de derecho, aparecen ya con un número considerable de citas, aparecen con toda la producción que tienen y sobre todo he puesto mi perfil aquí por una razón, porque lo que me interesa resaltar en aquellas en que se genera el identificador de manera automática es qué podemos hacer con ese identificador. Pues una de las cuestiones que podemos hacer es hacerle llegar a Dialnet que hay un error. La manera, ingresamos con nuestra cuenta, tenemos que tener una cuenta, eso sí, en Dialnet. Tampoco podríamos ver sino las medidas de Dialnet métricas particulares. Sí que podemos ver lo que está publicado para todos, ¿de acuerdo? Pues de esa manera podemos hacerles llegar las sugerencias de cambios. Aquí tenemos otros 2 ejemplos más. Mariano Fernández Enguita, experto en educación, aunque está en sociología, y Cristina Segura, de historia medieval. Bien, en Scopus. Scopus es otro de los grandes ejemplos en el que se crea un identificador por cada autor que ingresa a la base de datos. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene Scopus es que muchas veces un mismo autor tiene varios identificadores, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, aquí vendría el identificador. Aquí tenemos una opción, lo vamos a ver después en otra diapositiva, que veo que esta además se ve bastante borrosa. Yo la tenía bastante bien. Tiene distintas opciones como conectar con ORC y tal. Bueno, aquí veréis. Sí, viene a Universidad Complutense. Es que también es un médico que trabaja en el San Carlos, Hospital San Carlos, ¿de acuerdo? Bien. Este es un ejemplo de una mujer que yo la he seguido tanto en la Web of Science como en Scopus, vamos a ver, en el buen sentido. La he seguido porque fijaos los apellidos que tiene. Arroyo, guión de Don Pablo. Bueno, está puesto así. Todos estos son firmas distintas. Y es que aparecía tenía un registro casi por una firma de esas. Y fijaos que ahora mismo tiene 2 registros. Tiene 2 registros cuando en realidad se le han fusionado los previos y fijaos que solo se diferencia en que tiene una D mayúscula aquí y una D minúscula aquí. Pero bueno, también esta mujer lo que tiene es un elemento nuevo que, por cierto, no he puesto nada de Mendeley, salvo esto,
ella tiene un perfil en Mendeley, como Mendeley en realidad ya pertenece también a Elsevier, pues se ve su perfil desde aquí. Aparte de que pudiera exportar el currículum para la FECID y también, como podéis ver, se conecta con el ORCID, que lo tiene aquí, ¿de acuerdo? Bien. Bien, una manera de lo que os decía, acciones con el perfil. Si damos en editar el perfil de autor, nos da estas opciones, que es un nombre preferido, fusionar perfiles, añadir, remover documentos y tal, pero hay que estar logado. Es decir, tenemos que estar con nuestra cuenta y a veces no nos hacen caso. Esto de aquí abajo, ¿qué significa? Ay, no sé por qué se me va. Esto de aquí abajo, pues lo que significa es que Juan Ignacio Cira, que antes hemos visto su registro, ahora tiene 2, tenía varios registros. Los fundamentales eran estos 3 de aquí, que yo pedí que los fusionaran. A veces me hacen caso y otras no. Y aquí, en este conjunto de nombres, hay muchos que no son suyos. Entonces, esto es un Word que yo tengo en el que estuve mirando esos autores qué identificador tenían para, si acaso me dejaban, poderlo solucionar. El problema con Scopus es que siempre tienes que utilizar el mecanismo este y cada vez tienes que decirle una cosa. No puedes mandarle un Word, o al menos, igual algunos sí pueden, pero lo normal no es eso. Lo ideal sería mandarle este y decirle, mira, todos estos están mal, deberían ir a este registro y estos son el único registro que tienen en toda la base de datos, o sea que les deberíais crear uno nuevo, pero para eso ya hace falta otras cosas. Bien. ¿Qué tenemos ahora? Pues hemos visto Web of Science y Scopus. Web of Science ha estado desde siempre. Luego se unió Scopus y le fueron saliendo competidores. Primero Google Scholar. Bueno, Microsoft Academic también surgió en su momento, pero luego se desfondó. No sabemos qué ocurrió. Entonces, en este caso, uno de los nuevos que ha surgido es Dimensions. ¿Qué es lo que pasa con estos nuevos recursos? Pues se basan en gran medida en los Big Data, en la inteligencia artificial y en las uniones semánticas. Entonces, bueno, en realidad en Dimensions y en algunas de las que voy a enseñar ahora, no sé si hay exactamente un identificador para el investigador, pero lo que sí sé es que sale el investigador. Fijaos en esta profesora nuestra, científica nuestra de medicina, ¿qué nombre tiene? Mari A. Ángeles. Bueno, pues ahí hay algo que falla, ¿no? Pero bueno, podemos ver que más o menos tiene lo que tienen casi todos los recursos, investigadores, categorías, revistas, tipo de publicación, cuestiones analíticas y demás, ¿vale? Aquí he traído un ejemplo, bueno, a veces me ha costado encontrar los ejemplos, porque intentaba que no fueran todos iguales. Este hombre es de geografía, en otras bases de datos sale mucho mejor que aquí, pero bueno, quería que saliera alguna otra cosa, ¿vale? Bien, estoy acabando, estoy acabando. Pues ya sé que voy deprisa, pero en cualquier caso. Fijaos, hay otra que es Lens. Lens, una de las cuestiones fundamentales que tiene es que utiliza muchas patentes. Y una de las cuestiones, también Dimensions tenía esta posibilidad, era buscar por la institución. Fijaos, aquí busca por la institución, aunque no se vea, pero todo esto es de la Complu, ¿vale? 80.904 obras, de las que 2.851 han sido citadas por patentes y 8.952 han citado patentes, ¿vale? Vemos que aquí hay mucha vinculación con las patentes. Y aquí hay un listado de investigadores nuestros que no se ve muy bien, pero ¿quiénes están los primeros? Nazario Martín, María Vallet una vez más y demás, ¿vale? Están algunos de las que ya hemos visto. Hombre, yo los he escogido también para algo, esto hay que decirlo. Y aquí estamos viendo patentes citadas. ¿Por qué? Porque quiero llegar a esto. No se ve muy bien, pero Antonio Hernando Grande, que está jubilado ya, era del Instituto de Magnetismo Aplicado. Y aquí Celia Sánchez Ramos, que si no me equivoco es de óptica, que tiene 112 patentes o relaciones con patentes, ¿vale? Os tengo que reconocer también que estas dos últimas herramientas las conocí por primera vez el año pasado y no he profundizado mucho en ellas, pero se las ve muy potentes, ¿vale? De hecho, esto lo acabo de añadir esta tarde. Está investigando, fijaros, he cogido 2 registros individuales de documentos. Este es las monedas de la Biblia políglota complutense. Este es de documentación y este ya es de, no sé si es de óptica, bueno, es de física en cualquier caso, ¿no? Y lo que he hecho ha sido destacar las fuentes. ¿Veis que está aquí? Las fuentes tienen básicamente las mismas, pero bueno,
y aquí el Open Access. ¿Por qué las he destacado? Por lo siguiente, fijaos, este es el registro que lleva a Lens, o sea, a este mismo registro porque es el de aquí. Esto está utilizando Crossref, lo que nos permite acceder al documento, da igual donde esté en que he publicado, ¿de acuerdo? Y esto es Microsoft Academic, es una de las que, bueno, no la hemos visto todavía porque viene a continuación. Una de las alternativas que había, es decir, que Lens está vinculado a Microsoft Academic. Por otro lado, desde aquí iríamos a una base de datos con papers en Open Access, que tiene hasta 188 millones. Y también nos permitiría buscarlo en WordCat. Claro, si son artículos, pues en WordCat es un poco más difícil, salvo que busquen por la revista. Después tiene elementos que se relacionan con el Open Access. Fijaos, este es de aquí y este es de aquí, ¿vale? Pues este está en Core, que es lo que decíamos aquí en los papers, y este no, pero tiene una licencia Creative Commons, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya me he permitido, también he incluido luego al rector, no sé si me... Pero bueno, aquí en Microsoft Academic he escogido a nuestra vicerrectora, que es peculiar en un sentido porque ella pertenece a la Facultad de Bellas Artes, pero es química, con lo cual veis que tiene unas cuantas publicaciones en Microsoft Academic. Y como tampoco me quiero extender, pero básicamente vemos que tiene las mismas opciones que en otros lugares. Y aquí he cogido a alguien de prehistoria por intentar un área diferente. A veces lo he intentado con algunos de filología, pero no me cuadraban esto. Bueno, pero he intentado un poco recogerlos a todos, pero hay para todos, ¿eh? Bien. Entonces, ya estoy acabando. Lo que he intentado aquí es, vamos a ver, estamos diciendo que cada fuente tiene recursos diferentes, pero es que por detrás también hay gente diferente. La Web of Science ahora lo tiene Clarivate, antes era de Thomson, un gran grupo editorial, Scopus con Elsevier, Google Scholar y Microsoft Academic tienen que ver con Google y Microsoft, respectivamente. Algunas tienen multitud de partners, por decirlo así. Fijaos, en Dimensions está por detrás algo que se llama Digital Science. Pero entre ellas, ¿quién está? Crossref, Fixer, Almetric, Springer, Grid. Bueno, Grid esto, por ejemplo, también lo usa Dialnet para las instituciones, ¿no? Lo usa mucha gente. Si en LEST se repiten algunos de ellos. También está Microsoft Academic, Crossref y demás, ¿vale? Simplemente en ResearchGate y Academia Edu siempre me cuesta saber quién está detrás. No acaba de estar claro, pero bueno. Sé que ResearchGate tiene la sede en Alemania y demás, pero bueno. Y luego lo que he hecho también ha sido intentar sacar los datos que tienen cada uno de ellos. Fijaos, según ellos, Microsoft Academics tiene 235 millones de publicaciones y 240 millones de autores. Todos estos. Lens tiene 212 trabajos académicos y luego patentes más de 121 millones. Porque, bueno, no lo menciono aquí, pero fijaos, estas son la WIPO, esta es la Oficina de Patentes Europea y esta es la de Estados Unidos. Bien, Dimensions, 109 millones de publicaciones, 1.511.000 datasets, que se me ha olvidado comentaros que en Dimensions también están incluidos datasets, premios, patentes, bueno, ya veis. Claro, la más humilde es Dialnet, pero también hay que tener en cuenta que fundamentalmente tiene revistas españolas, ciencias sociales y humanidades. Y esta es una comparativa, algunos datos no casan con algo de lo que viene por aquí, pero bueno, que salió en la revolución Google Scholar, abriendo la caja de Pandora, que una vez más es de Emilio Delgado y de Enrique Orduña, y bueno, no sé si también alguno más, pero al menos de ellos dos sé que lo que hace es compararnos el número de documentos indexados en la Web of Science, en Google Scholar, en Scopus y en Microsoft Academic, ¿vale? Vuelvo otra vez al principio, que como síntesis, la única manera de conseguir concentrar toda la producción y todo el impacto que puede tener un investigador es con los portales de investigación. Aquí me he permitido traer al rector y a nuestra vicerrectora. Y, por último, aquí es donde tengo la documentación que os decía. Fijaos, toda está enlazada, ¿vale? Creo, igual me he podido dejar alguna, pero están todas enlazadas. Es como un resumen. Esta no estaba allí y no estaba en la diapositiva, pero sí aquí. Y también están cada una de los perfiles, ¿vale? Pablons, ORCID, Google Scholar, Academia, ResearchGate, Scopus, Dialnet, Microsoft Academics, Dimensions y Lens. Hay algunas más, pero bueno. Y con eso he acabado.